El sol de la tarde pintaba vetas doradas a través de las cortinas de encaje de la pastelería Sweet Memories. Eva Lancaster permaneció inmóvil en su silla de ruedas frente a un sencillo pastel blanco, con 22 velas parpadeando en el espacio silencioso. Estuvo completamente sola en su cumpleaños. La puerta sonó suavemente. Entró un hombre de 30 años, seguido de su hija de 6 años que parloteaba alegremente, sosteniendo una pequeña caja de regalo. Al ver a la joven sentada sola, la niña tiró de la camisa de su padre y le susurró con urgencia. El hombre se acercó amablemente y preguntó: ¿Podemos unirnos a ustedes? Eva Lancaster había aprendido a medir la vida en los intervalos entre las llamadas telefónicas de su padre. Con 22 años y paralizada de cintura para abajo desde un accidente de coche ocurrido hace 4 años, habitaba un mundo de lujo que se parecía más a una jaula dorada. Su padre, Richard Lancaster, era el director ejecutivo de Lancaster Technologies. Un hombre que dominaba las salas de juntas e influía en los mercados, pero que no podía encontrar 5 minutos para su única hija. El accidente lo había cambiado todo, no solo su cuerpo, que nunca más respondería a sus desesperados deseos de ponerse de pie y correr, sino también su relación con la única familia que le quedaba. Richard se había refugiado en su trabajo con el fervor de un hombre que huye de su propia impotencia. Él proporcionaba todo lo que el dinero podía comprar. Enfermeras las 24 horas, una mansión con todas las comodidades imaginables, los mejores médicos que todos decían lo mismo. Ella nunca volvería a caminar. Lo que no podía ofrecer era a sí mismo. Eva se había acostumbrado a que los cumpleaños se celebraran con transferencias bancarias y breves mensajes de texto, a que las fiestas se celebraran con personal remunerado para cuidarla, a una vida en la que su silla de ruedas no era solo una realidad física, sino un símbolo de la distancia que la separaba del resto del mundo. Daniel Morris, en cambio, sobrellevó su dolor de manera diferente. Un viudo de 30 años que trabajaba con sus manos como carpintero. Había criado solo a su hija Lily durante 5 años desde que su esposa Sarah muriera durante el parto, cuando Richard Lancaster huyó del dolor. Daniel había aprendido a convivir con ello, enseñándole a su hija que la tristeza y la alegría podían coexistir en el mismo corazón. Su taller olía a serrín y a posibilidades. Cada mueble que creó era una meditación sobre la permanencia en un mundo donde nada realmente duraba. Lily había heredado los ojos brillantes de su madre y el corazón bondadoso de su padre, una combinación que la hacía particularmente sensible a la soledad ajena. Quizás fue porque creció con el fantasma de una madre a la que nunca conoció. Aprender desde temprana edad que el amor puede trascender la presencia, que las familias pueden estar rotas y completas al mismo tiempo. Daniel le había enseñado a fijarse en los callados, en la gente sentada sola en los rincones, en aquellos cuyas sonrisas no llegaban a sus ojos. Todo el mundo necesita un amigo. Lily, le decía, a veces necesitamos ser lo suficientemente valientes para ofrecer amistad primero. Cuando Lily vio a Eva sentada sola con su pastel de cumpleaños, algo en el corazón de la niña reconoció un alma gemela en la soledad. Ella había visto esa misma mirada en los ojos de su padre en los días más difíciles. Cuando creyó que ella no lo veía, la intuición de la niña, sin la vacilación propia de un adulto, le dijo que aquella hermosa señora en silla de ruedas necesitaba exactamente lo que ellos podían ofrecerle. No es lástima, no es caridad, sino simple conexión humana. Daniel, siguiendo el ejemplo de su hija, como solía hacer en asuntos del corazón, vio en la postura de Eva el peso de una soledad prolongada. Él reconoció la forma cautelosa en que ella se movía, como si ocupar menos espacio pudiera hacer que su ausencia fuera menos perceptible. Su ojo de carpintero, entrenado para ver el potencial en la madera tosca, vio más allá de la ropa cara y la silla de ruedas hasta la persona que había debajo, que se ahogaba en la soledad. La decisión de acercarse a ella no fue calculada ni cuestionada. Fue tan natural como respirar, tan necesario como su siguiente latido. Disculpen, dijo Daniel después de que Eva los mirara con sorpresa. Su voz era cálida. Cuidado con asustar.
Nos preguntábamos si podríamos unirnos a ustedes. Mi hija quiere desearte un feliz cumpleaños. Los ojos de Eva se abrieron de par en par, alternando la mirada entre el hombre de ojos amables y la niña que prácticamente vibraba de emoción. ¿Cuándo fue la última vez que alguien pidió acompañarla en lugar de que le pagaran por estar allí? Lily no esperó respuesta y se adelantó dando saltitos con una pequeña Magdalena que había estado guardando, decorada con una vela en forma de estrella. Soy Lily. Esto es para ti. Lo hice con papá esta mañana. Venimos aquí todos los años en este día porque también es el cumpleaños de mi mamá. Ella está en el cielo. Pero papá dice que ella todavía puede vernos celebrando la inocencia de la ofrenda del niño. La naturalidad con la que hablaba de la muerte y la celebración. En ese mismo instante, traspasando las barreras cuidadosamente construidas por Eva, Daniel sacó una silla, moviéndose con la pausada gracia de alguien que había aprendido que los momentos más importantes de la vida no se pueden apresurar. Soy Daniel. ¡Qué tarta tan bonita! Nadie debería celebrar solo. Eva se encontró asintiendo con la cabeza, incapaz de hablar debido a la repentina opresión en su garganta. Cuando Lily empezó a cantarle el cumpleaños feliz con su dulce voz, un poco desafinada, Eva cerró los ojos y pidió un deseo por primera vez en 4 años. El deseo era simple, tan simple que casi dolía. Ella no deseaba estar sola nunca más. El barítono de Daniel, Unk, se unió a la soprano de su hija, creando una armonía que llenó la pequeña panadería con una calidez que Eva no había sentido en años. Otros clientes la miraron con una sonrisa, pero Eva apenas los notó. Su mundo se había reducido a esta mesa. Esos dos desconocidos que habían decidido verla, sentarse con ella, hacer que su cumpleaños volviera a significar algo. Durante las semanas siguientes, lo que comenzó como un encuentro casual evolucionó hasta convertirse en algo más profundo y trascendental. Daniel y Eva se reunían regularmente en el parque donde Lily daba de comer a los patos y charlaba sin parar sobre sus dibujos, sus libros favoritos y la madre que imaginaba a través de las historias de su padre. Eva descubrió que la presencia de Daniel no le exigía nada. No miró su silla de ruedas con lástima ni con incomodidad. Él simplemente lo veía como parte de ella. Como la forma en que su cabello reflejaba la luz o cómo se mordía el labio inferior cuando se concentraba en un libro. Al principio, sus conversaciones divagaron por terrenos seguros. Literatura, las travesuras de Lily, el clima. Antes de adentrarse en aguas más profundas, Daniel habló de Sara no con la angustia cruda de un dolor reciente, sino con la suavidad advertida de una piedra que había sido volteada miles de veces en su bolsillo. Le contó a Eva que Sara había sido maestra de jardín de infancia y que creía que cada niño era un universo de posibilidades. Como había pintado su pequeño apartamento con murales de bosques fantásticos donde podía suceder cualquier cosa. Como había afrontado las complicaciones de su embarazo con una valentía que aún hoy le deja sin aliento. Eva se encontró compartiendo cosas que no le había contado a nadie, ni siquiera a los costosos terapeutas que su padre había contratado. Al principio describió el momento del accidente con una frialdad clínica. El conductor ebrio que se saltó el semáforo en rojo, la sensación de volar por los aires, la extraña paz antes del dolor. Luego, gradualmente, fue revelando las heridas más profundas, despertando con la máscara de director ejecutivo de su padre firmemente puesta mientras discutía su atención médica con los doctores como si estuviera negociando un acuerdo comercial. La lenta comprensión de que se había convertido en un problema que había que controlar en lugar de una hija a la que amar. Los interminables días en la mansión donde se anticipaban todas las necesidades, excepto la de ser vista como algo más que su discapacidad. Lily solía interrumpir estas conversaciones profundas con la perfecta sincronización que tienen los niños, arrastrando a Eva a sus juegos imaginativos donde las sillas de ruedas podían volar y la tristeza era solo un color más con el que pintar. La niña había decidido que Eva era esencial en su mundo, y con frecuencia le preguntaba, ¿estás contenta hoy, señorita Eva? Con la seria preocupación de una diminuta terapeuta. Una tarde, en su cafetería habitual, mientras Lily estaba absorta coloreando en una mesa cercana,
Daniel vio a Ava reírse de algo que la niña había dicho, y sintió que algo se movía en su pecho. No fue el dramático flechazo del amor naciente, sino más bien el suave reconocimiento de una posibilidad, como el primer brote verde que emerge de la tierra invernal. Eva debió de sentir su mirada porque se volvió hacia él, y por un momento, simplemente se miraron el uno al otro. La cafetería desapareció, y solo quedó esto. Dos personas que habían sido heridas de diferentes maneras, descubriendo que podrían encajar juntas, no a pesar de su daño, sino gracias a él. Daniel extendió la mano por encima de la mesa, rozando apenas con los dedos los de ella. Eva, Lily, necesito que sepas algo. Y yo, no estamos aquí porque sintamos lástima por ti. Estamos aquí porque haces que nuestros días sean mejores. Nos haces mejores. Los ojos de Eva se llenaron de lágrimas. Ella no intentó esconderse. No sé cómo hacer esto, susurró. Yo tampoco, admitió Daniel. Pero tal vez podamos resolverlo juntos. Su relación creció lenta y cuidadosamente, como un jardín cuidado por personas que comprendían que las cosas más bellas requieren paciencia. Descubrieron la alegría en los pequeños momentos. Lily enseñando a Eva a doblar grullas de origami. Daniel ajustó las sillas del restaurante sin que se lo pidieran, de modo que la silla de ruedas de Eva encajó a la perfección. Ava leía cuentos a Lily con voces diferentes para cada personaje mientras Daniel la observaba con ojos dulces. El universo de su pequeña familia sanadora podría haber seguido expandiéndose suavemente, pero Richard Lancaster había estado observando desde las sombras de su torre corporativa. Contrató a detectives privados en el momento en que su personal doméstico informó que Eva estaba pasando tiempo con compañías inapropiadas. Los informes que tenía sobre su escritorio dibujaban un panorama que lo llenó de una furia helada. Daniel Morris, un viudo de clase trabajadora con recursos modestos, pasa horas con su hija traumatizada. Para Richard, la conclusión era obvia. Este hombre era un depredador que se aprovechaba de la vulnerable Aeris. Una noche, citó a Eva a su estudio, una habitación a la que ella rara vez entraba, con su pared de monitores que mostraban cotizaciones bursátiles y su olor a cuero caro y decepción. Deberá cesar inmediatamente todo contacto con este hombre. Richard dio la orden sin levantar la vista de su ordenador portátil. Te está utilizando, Eva. ¿Qué más podría querer de alguien como tú? La crueldad de las palabras, el desdén con que se desestimaba su valía más allá de su cuenta bancaria, impactó a Eva como un golpe físico. ¿Alguien como yo?, repitió, con una voz peligrosamente baja. ¿Te refieres a tu hija traumatizada? Aquella a la que no puedes soportar mirar porque te recuerda que en realidad no eres Dios. Finalmente, Richard levantó la vista. Su rostro era una máscara de ira contenida, un gesto que Eva recordaba de las reuniones de adquisición hostiles a las que había asistido de niña. Te estoy protegiendo. Eres ingenua, Eva. Has estado sobreprotegido. No entiendes cómo funciona el mundo. Eva soltó una carcajada, un sonido amargo que pareció sorprenderlos a ambos. ¿Protegido? He estado encarcelado. Hay una diferencia. Padre, Daniel y Lily me ven. De verdad me ven. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste sin ver en mí una desventaja? Richard se puso de pie. Su imponente estatura tenía como objetivo intimidar. Una táctica que funcionaba en las salas de juntas, pero que solo hacía que Eva se sintiera más pequeña en su silla. Suficiente. Si continúas viéndolo, tomaré medidas legales. Alegaré que se está aprovechando de una persona discapacitada. Destruiré su pequeño negocio de carpintería. ¿Es eso lo que quieres? Eva sintió que la trampa se cerraba a su alrededor. Sabía que las amenazas de su padre no eran en vano. Había aniquilado a competidores con menos motivación. La idea de que Daniel y la inocente Lily fueran aplastados por la maquinaria de su padre era insoportable. Esa noche, le envió un mensaje de texto a Daniel con las manos temblorosas. Ya no puedo verte. Por favor, no me contacten. Lo lamento. Las palabras me parecieron como tragar cristales.
Cada carta era una traición a todo lo real que había encontrado. Daniel se quedó mirando el mensaje, leyéndolo una y otra vez, como si las palabras pudieran reordenarse por sí solas hasta formar algo que tuviera sentido. El texto parecía tan ajeno a Eva, tan frío y definitivo. Horas después, Lily lo encontró sentado en la oscura sala de estar, todavía con el teléfono en la mano. «Papá, ¿por qué estás triste?», preguntó, subiéndose a su regazo con la comprensión instintiva de que su padre necesitaba consuelo. «La señorita Eva ya no puede vernos, cariño», dijo con la voz quebrada por las lágrimas que contenía. Lily guardó silencio un largo rato, asimilando la información con la profunda reflexión que los niños dedican a las decisiones adultas incomprensibles. «Pero nos quiere», dijo Lily con sencillez. «Lo sé. Su sonrisa es diferente cuando nos ve. Sonrisas sinceras, no fingidas». Daniel abrazó a su hija con más fuerza, asombrado por su perspicacia y con el corazón roto al ver que aprendía tan joven que el amor no siempre bastaba. Durante 3 días, respetó los deseos de Eva, aunque se sentía como si estuviera conteniendo la respiración bajo el agua. Su taller le resultaba agobiante. Cada trozo de madera le recordaba las historias que había planeado compartir con Eva. Lily dejó de cantar por la casa. Su alegría habitual se apagó como una luz con la batería casi agotada. Al 4.º día, cuando Lily preguntó si Eva no los quería porque no eran ricos, algo en Daniel se rompió. No de ira, sino de determinación. No iba a permitir que Lily creyera que el amor dependía de tener dinero. Fueron en coche a la mansión Lancaster, un viaje a un mundo diferente donde las puertas estaban hechas para impedir la entrada en lugar de para dar la bienvenida. El guardia de seguridad fue educado pero firme. «Lo siento, señor. No está en la lista de autorizados». Tras él, la mansión se alzaba imponente como una hermosa prisión. Lily presionó su pequeño rostro entre los barrotes de hierro de la puerta. «Señorita Eva», gritó. «Señorita Eva, la extrañamos. Por favor, vuelve». Su voz se la llevó el viento. El anhelo puro de una niña, un anhelo que ningún dinero podía comprar ni vender. Dentro de la mansión, Eva oyó esa preciosa voz que la llamaba. Estaba en su habitación, a la que se había negado a salir desde el ultimátum de su padre. El sonido de Lily llamándola era insoportable. Cada palabra le recordaba lo que había sacrificado para protegerlos. Se dirigió a la ventana y los vio en la puerta. Daniel estaba de pie con la mano en el hombro de Lily. Ambos parecían perdidos. Algo dentro de Eva se quebró. No se rompió del todo, sino que volvió a su sitio como una articulación dislocada que por fin regresa a su lugar. Pensó en todos los años de obediencia. En todas las veces que había antepuesto la comodidad de su padre a su propia felicidad. Y se dio cuenta de que proteger a Daniel y a Lily de su padre no significaba nada si los destruía a todos. En fin, Eva maniobró su silla de ruedas hasta el ascensor de servicio, el que usaba el personal, evitando las plantas principales donde podría estar su padre. Llegó a la puerta trasera de la cocina, donde la esperaba María, la cocinera, que la conocía desde siempre. La niña, con solo mirarla, abrió la puerta sin decir palabra. «Sé feliz, mija», susurró María, comprendiendo sin necesidad de explicaciones. El aire de la tarde era frío y había empezado a llover. Pero a Eva no le importaba. Sabía a dónde tenía que ir. Impulsada por el mismo instinto que los había unido por primera vez. Cuando llegó a la pastelería Dulces Recuerdos, estaba empapada. Le costaba más empujar la silla de ruedas sobre la acera mojada y le dolían los brazos por el esfuerzo, pero persistió. Abrió la puerta con manos temblorosas. La campanilla anunció su llegada como una plegaria respondida. La pastelería estaba casi vacía, pero allí, sentados en la misma mesa donde se habían conocido, estaban Daniel y Lily, tan perdidos como ella. Habían ido allí después de que les negaran la entrada a la mansión, atraídos por el mismo imán de la memoria y la esperanza. «Eva», gritó Lily, saltando de la silla y corriendo hacia ella,
abrazándola sin dudarlo. Regresaste. Sabía que lo harías. Le dije a papá que nos querías. Daniel se puso de pie lentamente. Sus ojos la recorrieron empapada, la determinación y la desesperación reflejadas en su rostro. Sin decir palabra, se quitó la chaqueta y la cubrió con ella. Sus manos se detuvieron un instante, sintiendo cómo temblaba bajo su tacto. «Estás helada», dijo en voz baja. «¿Qué haces aquí, Eva?» Ella lo miró, con la lluvia y las lágrimas fundiéndose en su rostro. «Estoy eligiendo», dijo simplemente. «Por primera vez en 4 años, estoy eligiendo. Te elijo a ti. Elijo a Lily. Nos elijo a nosotros. Mi padre puede amenazar cuanto quiera. Pero no volveré a vivir en esa prisión. No lo haré». Daniel se arrodilló junto a su silla de ruedas, poniéndose a su altura, con los ojos humedecidos por la emoción. «Eva, ¿estás segura? Tu padre podría complicarnos mucho las cosas. Podría perjudicarnos económica y legalmente». Eva extendió la mano, acariciando su rostro con una mano fría, sintiendo la aspereza de su mandíbula, la calidez de su piel. «Que lo intente. Ya he perdido la movilidad de mis piernas. No voy a perder mi corazón también. Tú y Lily sois mi corazón ahora». La puerta se abrió de golpe con tal violencia que los sobresaltó a todos. Richard Lancaster estaba allí, empapado por la lluvia y furioso, tras haber localizado a Eva mediante el GPS de su teléfono. Su costoso traje estaba arruinado, su peinado cuidadosamente arreglado pegado a la cabeza. Pero su ira seguía intacta. «Ava, basta ya de tonterías. Ya vienes a casa», resonó su voz en la pequeña panadería. Autoridad e ira emanaban de cada palabra. Pero antes de que Eva pudiera responder, Lily dio un paso al frente, con sus 6 años y sus 18 kilos, y se interpuso entre Richard y Eva. «Eres malo», dijo con claridad, su vocecita cargada de verdad. «Eres su papá, pero eres malo. Mi papá dice que la familia es estar presente, no solo pagar las cosas. Haces llorar a la señorita Eva. Eso no es lo que se supone que hacen los papás». Richard miró a esta pequeña guerrera, y algo en su intrépida acusación traspasó su armadura. «No lo entiendes, niña. Estoy protegiendo a mi hija». Lily negó con la cabeza solemnemente. «No, no lo haces. Te proteges de sentirte triste. Mi papá se siente triste por mamá, pero no huye. Se queda». La verdad en boca de una niña quedó suspendida en el aire como una acusación. La mirada de Richard se desvió de Lily a Eva, y por primera vez en 4 años, la miró de verdad. Su hija estaba empapada en una modesta panadería, protegida por un carpintero y un niño, y parecía más viva que nunca desde el accidente. El fuego en sus ojos, la determinación en su postura, la forma protectora en que Daniel la rodeaba. Era su hija, no el cascarón roto que había estado tratando. «Eva», comenzó, con la voz quebrada. «Papá», lo interrumpió Eva. «Cuando desperté en ese hospital, paralizada y aterrorizada, ¿sabes qué necesitaba? No a los mejores médicos ni al equipo más sofisticado. Necesitaba a mi padre. Necesitaba que me tomaras de la mano y me dijeras que lo resolveríamos juntos. En cambio, desapareciste en tu oficina y te dedicaste a solucionar el problema con dinero. Pues bien, yo no soy un problema que se pueda resolver. Soy tu hija, y estoy enamorada de este hombre que me ve completa, aunque esté rota». Los hombros de Richard se desplomaron. La lucha lo abandonó tan repentinamente como había llegado. Caminó lentamente hacia una silla y se sentó pesadamente, aparentando cada uno de sus 60 años. Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando las ventanas como una acusación. «No sabía qué hacer», admitió en voz baja, apenas audible. «Cuando tu madre murió, pude trabajar más, ganar más dinero y construir una empresa más grande en su memoria. Pero cuando te lastimaste, ni todo mi dinero pudo solucionarlo. Me sentí tan inútil. Soy inútil.
Daniel habló por primera vez desde la llegada de Richard. No eres inútil. Tienes miedo. Lo entiendo. Cuando Sara murió, quise seguir sus pasos. Pero Lily me necesitaba, así que aprendí a tener miedo y a estar presente al mismo tiempo. Su hija lo necesita, señor Lancaster. Ni tu dinero ni tu protección. Solo tú, dijo Richard, mirando a aquel hombre trabajador que de alguna manera había comprendido lo que él, con toda su educación y éxito, se había perdido. He perdido 4 años, dijo Richard con la voz quebrada. ¿Cómo puedo recuperarme de eso? Eva se acercó en su silla de ruedas a su padre y le tendió la mano. Un día a la vez, papá, igual que yo aprendí a vivir con esta silla. Un día a la vez, juntos. Richard le apretó la mano como un náufrago que encuentra la orilla. Lo siento, Eva. Lo siento mucho. Te convertí en un proyecto porque no podía soportar verte sufrir. Pero ahora veo que te causé más dolor que aquel accidente. Lily, con la perfecta sincronización de una niña que presintió que la tormenta había pasado, intervino. ¿Significa esto que ahora podemos ser una familia porque realmente quiero que la señorita Eva sea mi mamá? La inocente pregunta rompió la tensión restante, provocando risas ahogadas entre todos los adultos. Richard miró a su hija, luego a Daniel, y después a la niña que había demostrado más valentía de la que la mayoría de los adultos jamás mostrarían. Si me aceptas, dijo en voz baja, me gustaría intentarlo. Me gustaría aprender a ser padre de nuevo. Un abuelo, tal vez. Eva le apretó la mano, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Eso nos gustaría, papá. A todos nos gustaría mucho eso. Un año después, la pastelería Sweet Memories se transformó con cintas blancas y flores frescas para una tarde que combinaría celebración y recuerdo. Era el 23º cumpleaños de Eva. Pero lo más importante es que era el día de su boda. Ella había elegido celebrar la ceremonia en el lugar donde su vida realmente había comenzado. Donde la amabilidad de una desconocida había abierto una puerta que ella creía cerrada para siempre. La lista de invitados era pequeña pero significativa. Los compañeros carpinteros de Daniel, que se habían convertido en hermanos para él. Algunos de los viejos amigos de Eva, con quienes había retomado el contacto una vez que salió de la prisión de su padre. El personal de la panadería que había sido testigo del desarrollo de su historia de amor. Y Richard, que estaba listo para acompañar a su hija al altar. El pasillo era lo suficientemente ancho para su silla de ruedas, que Lily había decorado con flores y cintas hasta que parecía sacado de un cuento de hadas. Eva llevaba puesto el vestido de novia de su madre, cuidadosamente modificado para que fluyera con gracia alrededor de su silla. Y cuando le sonrió a Daniel, que esperaba junto al altar improvisado, irradiaba una alegría que parecía iluminar la habitación desde dentro. Richard había cambiado drásticamente durante el último año. Se había retirado de las operaciones diarias de su empresa, promoviendo a empleados con larga trayectoria y confiando en otros por primera vez en décadas. Asistió a las sesiones de fisioterapia de Eva, aprendiendo cómo ayudar con los ejercicios y las transferencias. Lo más importante es que había aprendido a sentarse con su hija en silencio, sin necesidad de arreglar ni controlar nada, simplemente estando presente. También había entablado una amistad inesperada con Daniel, encontrando en el joven una sabiduría que no tenía nada que ver con carteras de acciones ni estrategias de mercado. Pasaban las tardes en el taller de Daniel. Richard aprende a trabajar con sus manos por primera vez en su vida, descubriendo la meditación que supone crear algo bello a partir de materias primas. Cuando Richard caminó junto a la silla de ruedas de Eva, con la mano apoyada suavemente en su hombro, sus ojos estaban húmedos por las lágrimas que no intentó ocultar. «Estás preciosa, cariño», susurró. «Tu madre estaría muy orgullosa». Eva le apretó la mano. «Ella también estaría orgullosa de ti, papá, por haber encontrado el camino de regreso». Cuando Eva llegó hasta Daniel, Lily estaba a su lado como niña de las flores, saltando de emoción con su vestido amarillo que combinaba con los girasoles de su cabello.
La ceremonia fue sencilla, oficiada por el dueño de la panadería, quien había presenciado su primer encuentro y se sentía involucrado en su historia de amor. Los votos de Daniel Ung fueron sencillos y profundos. Eva, me has enseñado que el amor no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien cuyas piezas rotas encajen con las tuyas para crear algo completo. Prometo empujar tu silla de ruedas cuando estés cansado, cargarte cuando lo necesites, pero lo más importante, verte siempre a ti, no a tu discapacidad. Como la increíble mujer que nos salvó a Lily y a mí de una vida a medias. Los votos de Eva hicieron llorar a todos los presentes. Daniel, tú y Lily no solo aceptaron mis limitaciones. Me demostraste que ellas no definen mis posibilidades. Me has dado una familia, un futuro y un amor que creía que solo existía en los libros que leía. Prometo ser la madre que Lily merece, la esposa que tú mereces, y no dejar pasar ni un solo día sin elegirnos una y otra vez. Cuando se besaron, Lily gritó tan fuerte que todos rieron, convirtiendo el momento sagrado en algo aún mejor. Pura alegría desenfrenada. La recepción tuvo lugar allí mismo, en la panadería, con los amigos carpinteros de Daniel tocando música bluegrass y todos bailando, incluida Eva, que hacía girar su silla de ruedas con desenfreno mientras Lily bailaba en círculos a su alrededor. Richard sorprendió a todos al tomar el micrófono y hablar públicamente por primera vez sobre algo que no fueran negocios. Pasé la mayor parte de mi vida pensando que el éxito significaba no mostrar nunca debilidad, no necesitar nunca a nadie. Mi hija y su nueva familia me han enseñado que la verdadera fortaleza proviene de la vulnerabilidad y el verdadero éxito, de la conexión. Daniel, gracias por ver lo que yo estaba demasiado ciego para ver. Lily, gracias por tu inocente sabiduría que disipó años de mis tonterías. Y Eva, mi querida hija, gracias por tener el valor de elegir el amor a pesar de mis fracasos. Tu madre siempre decía, trabajo demasiado. Y tenía razón. Pero nunca es demasiado tarde para aprender. Al caer la tarde, Eva salió brevemente a tomar aire fresco. Las estrellas brillaban sobre la ciudad, una rareza que se sentía como una bendición. Desde dentro de la panadería podía oír las risas, la música seguía sonando y las copas seguían tintineando al brindar. Daniel se unió a ella, trayendo un trozo de pastel de bodas. Nadie debería comer pastel solo, dijo, repitiendo sus primeras palabras hacia ella. Eva rió y lo atrajo hacia sí para besarlo. Nunca volveré a estar sola, ¿verdad? Daniel negó con la cabeza. Nunca. Me tienes a mí, Lily, a tu padre. Y colocó suavemente su mano sobre su vientre. Sea quien sea este pequeño. Los ojos de Eva se abrieron de par en par. Ella tenía previsto decírselo mañana, pero de alguna manera él ya lo sabía. ¿Cómo lo hiciste? Daniel sonrió. Lily me dijo que te has estado sintiendo mal por las mañanas. Es muy observadora. Ella ya está planeando enseñarle al bebé todo sobre todo. Eva reía entre lágrimas de felicidad. El médico dijo que podría complicarse debido a mi condición. Daniel se arrodilló junto a su silla, con el rostro serio pero sin miedo. Entonces afrontaremos juntos las complicaciones. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Afrontar las cosas juntos. 6 meses después, cuando Eva dio a luz a un niño sano, lo llamaron Samuel Richard Morris. Samuel, en honor al padre de Sarah, y Richard, en honor al abuelo que había aprendido a amar de nuevo. La habitación del hospital estaba llena de familiares. Richard sostenía a su nieto con manos temblorosas mientras Lily le explicaba al pequeño Samuel todas las cosas importantes sobre ser parte de su familia. Tienes que saber, le dijo seriamente al bebé, que somos una familia especial. Nos elegimos mutuamente. Esa es la mejor clase de familia. Daniel estaba de pie junto a la cama de Eva, con los dedos entrelazados, observando con asombro a su familia ensamblada. El camino desde aquella solitaria tarta de cumpleaños hasta este momento de abundancia no ha sido fácil ni sencillo. El embarazo de Eva había tenido dificultades, momentos de duda.
Momentos en que viejos patrones intentaron reafirmarse. Richard había recaído ocasionalmente en sus tendencias adictas al trabajo. Daniel había luchado contra el miedo a la pérdida cuando Eva tuvo complicaciones en el embarazo, y la unión de dos familias rotas en una sola unidad había requerido paciencia, terapia y una gracia infinita. Pero habían aprendido que la curación no era un destino, sino un viaje que se recorre de la mano. Rueda a rueda, paso a paso. Habían descubierto que el amor no se trataba de perfección, sino de estar presentes día tras día, especialmente cuando era difícil. Eva miró a su alrededor, a su padre, que le hablaba con cariño a su nieto, y a Lily, que hacía reír a la bebé con muecas graciosas. Al ver los ojos de Daniel llenos de amor y gratitud, pensó en aquel deseo que había pedido en su 22º cumpleaños. Ella no deseaba estar sola. El universo, en su misteriosa sabiduría, le había dado mucho más. Un amor que trascendió las limitaciones. Una familia forjada a partir de la pérdida y la esperanza. Y un futuro que demostró que a veces los jardines más hermosos crecen en los suelos más inesperados. Mientras el pequeño Samuel apretaba con sus diminutos dedos el meñique de Eva, ella susurró una oración de agradecimiento por el camino accidentado que la había llevado a casa. Fuera de la ventana del hospital, las mismas estrellas que habían presenciado sus solitarios cumpleaños ahora velaban por una familia que se había elegido mutuamente una y otra vez y que seguiría eligiéndose mutuamente en todos los cumpleaños.